Los Gálatas se desviaron de la verdad, con profunda tristeza, con gran frustración, con una total indignación, con celo de Dios, con enojo. Pablo les escribe señalándoles su desvío. Ahora creen que las cosas son por guardar la ley. Desde la salvación les fueron y les dijeron que si no guardaban la ley no podían ser salvos, y que si en verdad eran salvos tenían que guardar la ley y se tenían que circuncidar y tenían que someterse y sujetarse a todos los mandamientos de la ley. Y lo que sucede aquí es que Pablo les señala que recibieron algo como si viniera de Dios. Recibieron a aquellos que les señalaron que tenían que guardar la ley como si fuera de Dios, y no lo era. De la misma manera, hoy en día muchos cristianos llegan a creer que algo es de Dios cuando no procede de Dios. Dice el versículo 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esta persuasión no procede de Dios, esto no es de Dios, no es de Dios. No procede de Dios, no viene de Dios. No tiene que ver con Dios. Y ustedes cometieron el grave error, les dice Pablo a los Gálatas, a las iglesias de Galacia, que son 3, les dice, no fueron capaces de discernir, de entender, de ver espiritualmente que lo que les habían traído no era de Dios. Y esa es la frustración, la tristeza, el enojo, la indignación, el celo de Pablo, de que los Gálatas creyeron que algo procedía de Dios cuando no venía de Dios. Igual que muchos cristianos hoy en día que dicen, ay, qué bendición de Dios que me ha tocado, qué bueno ha sido Dios conmigo, mire lo que Dios me ha dado. Ven la mano de Dios donde no está la mano de Dios. Ven la bendición de Dios donde hay una maldición. Ven la bendición de Dios donde hay una desviación de la verdad. No fueron capaces de discernir, y Pablo está tratando a través de esta carta de hacerles entender que no procedía de Dios todo lo que había llegado y lo que había pasado, no es de Dios. La desviación que sufrieron, el tropiezo, el estorbo, la rebelión, fueron el resultado de creer que algo venía de Dios. Cristianos que creen que Dios quiere que se vaya de su iglesia porque se enojaron con el pastor. No, es que yo creo que llegó el momento de que me vaya de la iglesia, porque hay razones para hacerlo. Todo lo que uno tiene que hacer es estar seguro que algo procede de Dios o que no procede de Dios. Hay que asegurarse de eso. Porque finalmente lo que pasó con las iglesias de Galacia es que se desviaron. Y de haber sido salvos en la primera generación, los siguientes creyeron que la salvación era por guardar la ley. Se volvieron al judaísmo. Se desviaron. Y los que quizás podían haber llegado a ser salvos, no llegaron a ser salvos por llegar a creer que algo procedía de Dios cuando no lo era. Un cristiano sabio, un cristiano entendido, un cristiano prudente, un cristiano sincero, debe saber discernir aquello que no procede de Dios. Alguien pudiera preguntar y decir, ¿cómo puedo saber que algo no procede de Dios? Pablo, en esta porción, en este capítulo 5, en los primeros versículos, nos va a dejar bien en claro ¿cómo podemos discernir cuando algo no viene de Dios? De aquí en adelante depende de usted, de la atención, del cuidado, del interés que se preste a servir a la predicación, el poder estar protegido en un futuro de no creer que algo procede de Dios cuando en realidad no tiene nada que ver con Dios. Esta persuasión no procede
de aquel que os llama, que es Cristo, que es Dios, que es el Espíritu Santo, que es la Trinidad en nuestras vidas. Y dice Pablo, esto no procede de Dios. Entiendan. ¿Seremos nosotros capaces de entender? Eso depende de cada uno ya. Vamos a orar. Padre Celestial, te ruego por aquellos que se sienten cansados, enfermos, debilitados de alguna manera en la carne, porque sabemos que el Espíritu está dispuesto. Lo que hoy se enseña, Señor, es muy importante para el futuro, para este presente y para estos días malos que nos ha tocado vivir. Saber discernir algo que no procede de Dios. Entregamos a ti el tiempo y que desde el que predica hasta el que recibe, tú nos guíes, Señor, a la verdad. Que no nos desviemos tras la imaginación o tras las opiniones o pareceres, sino que nos sujetemos plenamente, Señor, a tu palabra, así como está escrita, así como es enseñada, así como debe de ser entendida. Oramos de todo corazón en nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Lo que no procede de Dios es el título de la predicación, lo que no procede de Dios. Y entremos en materia para poder avanzar. Lo que no procede de Dios es aquello que nos esclaviza. Aquello que nos esclavice no procede de Dios. Versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La ley los esclavizaba, la ley los volvía esclavos del pecado, esclavos nuevamente. Y les dice Pablo, nunca nada procederá de Dios que los esclavice. Dios nunca les va a dar algo que los lleve a quedar esclavizados, a sentirse obligados o a verse obligados por, primero que nada, el pecado. Nunca, hermanos, nunca procede de Dios algo donde uno se vea obligado a usar el pecado, por ejemplo, a mentir. Es que la única manera es mintiendo. Eso no procede de Dios. Eso no procede de Dios, no es de Dios, no viene de Dios. El ejemplo más obvio es que si digo la verdad no me van a dar la visa. Pues entonces no procede de Dios, no es de Dios, no es de Dios la visa, no es de Dios. Te dieron la visa así y te echaste unas mentirotas así, pues entonces debemos de aprender a discernir aquello que no procede, que no viene de Dios, y aquello que nos esclaviza, como es el pecado, no procede de Dios. Si tenemos que pecar para algo, no es de Dios. No es de Dios el noviazgo donde te tienes que revelar para tenerlo. No es de Dios. Las cosas de Dios no proceden del pecado. No tienen nada que ver con el pecado. No es de Dios esa amistad. Si procede del pecado, del engaño, del yo te cubro y tú me tapas a mí, y eso no es de Dios. No es de Dios aquello que nos esclaviza al mundo. No es de Dios, hermanos, aquel trabajo que nos esclaviza, no solamente para pecar, sino que nos esclaviza para no asistir a la iglesia. No es de Dios. Dios no nos va a dar nada donde uno diga, es que tengo que hacer esto. ¿Por qué no le va a la iglesia? Es que tengo que hacer esto en mi trabajo y si no lo hago, ese trabajo no es de Dios. En realidad no es tan difícil discernir aquello que no procede de Dios, porque es aquello que nos esclaviza al pecado, al mundo, a los hombres. Si algo Dios nos dio, fue la libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Señor Jesucristo nos hizo libres de hacer el bien, nos dio libertad para asistir a la iglesia, nos dio la libertad para leer la Biblia, nos dio la libertad de hacer lo bueno. No nos esclavizó para estar haciendo lo que los hombres quieren. Hermanos, otra vez, este es tiempo de ser su propio patrón, ahora más que nunca. Ahora todavía más con este asunto del COVID, ha llegado el momento en el cual tiene que buscar el cristiano de ser su propio patrón.
de no estar bajo la esclavitud de los hombres, de hombres que nos digan lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer, porque si no, no vas a comer, ¿no? Te vas a morir de hambre si no haces lo que yo te digo. No debemos de estar bajo ese yugo de esclavitud. Amén. Sino que debemos de ser libres totalmente. Cristo nos hizo libres de los hombres, del mundo, del pecado, de los intereses ajenos a Dios. Nos hizo libres del dinero. No necesitamos el dinero. Somos libres, no necesitamos del dinero. Hermanos, por alguna razón, quienes destruyen las cosas, quienes fueron a grafitear el Secut, no entienden que el Secut no siempre ha estado allí y que no siempre estará allí, que los bienes no surgen de la nada y que alguien va a arreglar sus desmanes. No lo entienden porque estamos viviendo una prosperidad a nivel mundial como jamás se había vivido la prosperidad que ahora se vive. Tenemos todo lo necesario, pero por alguna razón en el corazón del hombre que se llama pecado, quieren más y quieren más. Dice la Biblia que mientras tengamos que vestir, y hermanos, tenemos vestir de sobra. En los tiempos del Señor Jesucristo la gente tenía una sola túnica. Una, y era su pijama, y era su ropa de gala, y era su ropa del diario, y era su ropa de todo momento. ¿Quién tiene una sola camisa y un solo pantalón en este momento? ¿Quién? Dice la Biblia que mientras tengamos que vestir y tengamos que comer y tengamos donde vivir, estemos contentos. No debemos ser esclavos de las modas, no debemos de ser esclavos de nada más, de nada. Y esto tiene que ver con el dinero. Necesito dinero, quiero dinero, hay más dinero, más dinero. No somos esclavos del dinero. No vamos a hacer las cosas porque tenemos dinero o no tenemos dinero. Si estuviéramos nosotros como iglesia esperando a tener dinero, no tendríamos este santuario. ¿Cuánto dinero había cuando se empezó a construir este santuario? Ni un peso. Y decidimos, lo vamos a hacer por fe. Lo que no procede de Dios es aquello que nos esclaviza a los hombres, al pecado, al dinero, a los intereses ajenos de Dios, al mundo, al pecado. El cristiano debe de ser libre. Tan libre como que si el Señor hoy llama a cualquiera de nuestros jóvenes o hermanos a irse en un mes a la obra misionera, se van. Libres. Nada nos debe de atar, nada nos debe de amarrar, nada nos debe de prohibir servir al Señor, nada nos debe de estorbar, nada. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez bajo el yugo de esclavitud. Versículo 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Lo que no procede de Dios es aquello que nos aleja de Cristo. Es aquello que nos aleja de Cristo. Déjeme insistir. El trabajo te está alejando de Cristo. Si tu trabajo te está alejando de Cristo, no procede de Dios. Dios no nos va a dar un trabajo que nos aleje de su Hijo, el Señor Jesucristo. Que te impida orar, que te impida servir, que te impida ir a la iglesia, que te impida aprender, que te impida enseñar. No procede de Dios, no es de Dios. Dios no va a darnos ningún trabajo que nos aleje de Cristo. Dios no va a darnos ningunos estudios que nos alejen de Cristo. Miren, hermanos, es una realidad. Pero hay cosas que se estudian que alejan de Cristo, como por ejemplo la psicología.
El pastor Juan Manuel tenía a su mano derecha un joven que aceptó a Cristo recién cuando él llegó, el hermano Sinoé. Cuando yo llegué en alguna ocasión allá, se acercó conmigo porque tenía dudas de lo que había decidido estudiar. Yo no sabía y me dijo, oiga, ¿usted cree que haya cosas que el cristiano no deba estudiar? Pues yo creo que hay cosas que el cristiano no debiera de ser. Y normalmente el estudiar nos lleva a hacer algo y a vivir de cierta manera. ¿Usted cree que un cristiano puede estudiar psicología? Por supuesto que no, claro que no. Es como hablar de rock cristiano, es como hablar de evolución cristiana, es como hablar del día y la noche. No. Dios nos dio la Biblia para el estudio y el análisis del ser humano y su comportamiento. Y la psicología es el hombre estudiándose a sí mismo y respondiendo a sí mismo de su condición. No creo. Ok, gracias. ¿Dónde está? ¿Dónde estaba la última vez que fuimos a organizarlo como iglesia? Llegó con una novia incrédula en unas fachas de fodongués, sin Biblia, deshecho espiritualmente. Porque hay cosas que no proceden de Dios, como el trabajo y como ciertos estudios. No hay manera. No, es que psicología para los niños. No hay manera de que no te aleje del Señor Jesucristo, algo así. No hay forma. Cuídate que tus estudios no te alejen del Señor, quienes entran a la preparatoria. Y la voladencia del noviazgo y la voladencia de soy libre y puedo hacer lo que quiera. Dice la Biblia, no uséis la libertad como libertinaje. Las amistades que alejan de Cristo, los amigos de pronto que ven, que van, que vienen, que hacen, que traen novia y que van acá y sin permiso de sus padres y hacen lo que quieren y se drogan y fuman y toman alcohol y viven una vida de desenfreno y los alejan de Cristo. Eso no procede de Dios, no procede de Dios, no es de Dios. Ay, Dios me concedió un amigo. No es cierto, no metas a Dios en tus asuntos. Los noviazgos. Si el noviazgo no te acerca más a Dios, no procede de Dios. Si el noviazgo te está alejando del Señor Jesucristo, no procede de Dios. No es de Dios. Un noviazgo que procede de Dios te va a acercar más al Señor Jesucristo, te va a acercar más a la iglesia, te va a animar a querer ser un mejor cristiano, una mejor cristiana. Ese es el noviazgo que procede de Dios. El noviazgo que no procede de Dios es, ay, no voy a la iglesia, no tengo ganas, no leo la Biblia, no oro, y traigo unas ganas de andar escuchando las canciones de José José que son tan pegadoras. O de quien ustedes quieran. No procede de Dios. Lo que no procede de Dios es aquello que nos aleja de Cristo. Los compromisos que de pronto uno se echa aquí, se echa allá, son de Dios. No voy a poder ir a la iglesia un mes porque eso, es de Dios, de veras. Es que la familia quedó de reunirse el domingo a las 11 de la mañana en Rosarito, porque no podemos ir más lejos, insisto en eso. Y allá nos vamos a ver toda la familia y vamos a pasar. Eso no procede de Dios. ¿De quién procede? De Dios no. Eso es lo que Pablo está insistiéndole a los Gálatas, que aprendan a discernir lo que no procede de Dios, que es aquello que nos esclaviza, que es aquello que nos aleja de Cristo, que es aquello que nos estorba. Versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Lo que no procede de Dios es aquello que nos estorba para no obedecer a la palabra de Dios. ¿Por qué no podemos hacer lo que la palabra de Dios dice? ¿Por qué? No, es que mis amigos, es que la novia, el novio, es que el trabajo, es que el estudio. O sea, eso no te permite hacer lo que Dios dice. Es que si hago lo que la Biblia dice, me van a correr. Es que si hago lo que la Biblia dice, se van a burlar de mí. Es que si hago lo que la Biblia dice, me voy a meter en problemas.
es eso lo que el Señor querría en algún momento dado? Que por hacer lo que la palabra de Dios tuviéramos problemas. Porque alguien pudiera pensar, no, yo no creo que Dios nunca querría que nos metiéramos en problemas por hacer lo que la Biblia dice. Si por hacer lo que la Biblia dice nos metemos en problemas, es porque procede de Dios. Pablo fue al templo y se metió en unos problemones que terminó preso y llevado a Roma. Pero eso era exactamente lo que quería Dios. Amén. Lo decíamos en la escuela dominical. Si por mantener abierta la iglesia meten al pastor a la cárcel, pues entonces suponemos que Dios quiere que empiece una iglesia en la cárcel. No hay y no debe de haber ninguna duda. Es aquello que nos estorba para obedecer la Biblia. Es aquello que nos estorba para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué te estorba para hacer lo que Dios quiere? ¿Qué te estorba para hacer lo que Dios quiere? Tus gustos, hazlos a un lado. Tus opiniones, hazlo también, igual hazlo a un lado. Tus pensamientos también, hazlo a un lado. Todo aquello que te estorbe para hacer la voluntad de Dios, no procede de Dios. ¿Cómo Dios te va a mandar algo o va a permitir algo que te impida hacer lo que Él te dice que hagas? Dios no se contradice. Dios no se contradice, no procede de Dios aquello que te estorbe para hacer la voluntad de Dios. Es que yo quiero ir a la iglesia, pero el novio no quiere que vaya, o la novia se enoja si voy. Pues eso no procede de Dios, eso no es de Dios. Aquello que nos estorba para hacer la voluntad de Dios, aquello que nos estorba para servir a Cristo. Ay, yo quisiera estar en la clase ministerial, ¿pero qué? Pero esto. Pues es obvio que eso no procede de Dios. Si fuera de Dios, no te estorbaría. Y es que vivimos tiempos en los cuales el cristiano lo quiere todo, no se puede todo, no se puede todo. Ay, yo quisiera ser un connotado artista o reconocido artista, y también quisiera ser cristiano fiel a la iglesia, y también quisiera tener una familia, y también quisiera tener una empresa. No se puede todo, no puedes vivir más que una sola vida. Y en muchos casos, si quieres servir a Dios, vas a tener que renunciar a todo lo demás, a todo lo demás. Ninguno que milita en las cosas de Dios se enreda en las cosas del mundo. Ya les he puesto el ejemplo de este escritor de tremendos libros de liderazgo, que tenía la iglesia más grande de San Diego, más grande que la de Maxwell, más grande que la de MacArthur todavía, 10,000, si mal no recuerdo, un templo gigantesco que él amplió y todo, pero también tenía sus negocios. Y tenía que volar mucho a Atlanta, así es que dijo, bueno, renuncio al pastorado de la iglesia y me voy a vivir a Atlanta para manejar mis negocios. Eso es de Dios. Eso era lo que quería Dios. Que dejara de ser pastor para ser un gran empresario. ¿Qué fue lo que le estorbó para seguir siendo un buen pastor, para seguir siendo un pastor? Deje usted lo bueno. ¿Qué fue lo que te estorbó? Sus negocios. Cristianos que son estorbados por sus ganancias, no vienen entre semana porque la ganancia se cae. ¿Es eso, hermanos? No vienen entre semana, no vienen el jueves, ¿por qué? Porque le tienen miedo al COVID. ¿Por qué no vienen entre semana? Porque gastan dinero en gasolina. ¿Por qué no vienen entre semana? ¿Qué les estorba para no estar aquí en la iglesia el jueves? ¿Qué les estorba? Ahora, la decisión es de cada quien. La decisión es de cada quien. ¿Quieres servir a Cristo? ¿Te estorba algo para servir a Cristo? No procede de Dios. ¿Te estorba algo para servir a la iglesia? No procede de Dios. Miren, hermanos, sí necesitamos hermanos que sirvan en la iglesia, pero no a un costo tan elevado como para que nada más estén en un servicio. O sea, nada más van a estar en un servicio porque el otro servicio lo usan para servir al Señor. No, es un precio muy elevado y eso no va a ser así. Eso no tiene que ser así. Les vamos a quitar para que por lo menos puedan estar en dos.
Porque las cosas no funcionan así. ¿Qué es lo que te está estorbando? ¿Qué te estorba? ¿Ir al mercado? ¿La flojera? ¿Crees que procede de Dios eso? ¿Crees que procede de Dios, que viene de Dios el decir, bueno, hazlo a esta hora, es mi voluntad? No, hermano, no. Los Gálatas se desviaron porque no entendieron que lo que no procede de Dios es aquello que nos esclaviza, aquello que nos aleja de Cristo, aquello que nos estorba, aquello que nos confunde. Versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Porque los Gálatas estaban confundidos y decían, es que no entiendo. Eso no procede de Dios. No procede de Dios la confusión. Las dudas no proceden de Dios. Dios es un Dios de certeza. Dios dice sí, sí, no, no. No hay más. Si tienes dudas, no procede de Dios. Ay, es que no sé si será o no será. No es de Dios. No es de Dios. Tienes dudas, no es de Dios. Eso no procede de Dios. Dios es un Dios de certeza, de sí y de no. Imagínese a alguien que tiene un noviazgo y dice, ¿será, no será de Dios? ¿Será, no será? ¿A dónde pretendes llegar con eso? Uno no debe de tener la menor duda de decir, sí, es de Dios que tenga yo un noviazgo. El noviazgo es para conocer a esta persona. Y ahí en el noviazgo tener la certeza de decir, sí, esta es la persona con la que Dios quiere que pase el resto de mi vida. O el de su vida, quien parta primero. Así es la cosa. No es es que no sé si debo, no, eso no procede de Dios. ¿Debo dejar o no debo dejar? ¿Me debo de ir o no me debo de ir? ¿Me debo quedar o no me debo de quedar? Eso no procede de Dios. De Dios no procede aquello que nos confunde. ¿De qué están confundidos? ¿Están confundidos sobre lo que es de Dios? ¿Dónde está la confusión si aquí está la Biblia? ¿Están confundidos sobre lo que es bueno? ¿Será bueno que me separe y deje a mis hijos sin su padre o sin su madre? ¿De veras estás confundido respecto a eso? Eso no procede de Dios. Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de dudas. Dios no siembra la duda y deja a la gente dudando. Dios siembra la verdad y le dice la verdad para que le quede bien claro lo que va a hacer. ¿Será este noviazgo de Dios? Mira, no lo es. ¿Cómo lo sabe? Porque dudaste. Dudaste. Si dudas, al que duda, no piense que le será dado nada. El que duda, la duda le es pecado. La duda es pecado. Dudan sobre lo que es conveniente. Dudan sobre lo que es mejor. Se la pasan dudando. Son como las ondas del mar que son llevadas de un lado para otro y dicen, ¿será esto? ¿No será lo otro? Pastor, estoy confundido, estoy confundida. Eso no procede de Dios. De Dios no. De Dios es la convicción, la certeza, la seguridad, la verdad. Los que dudan se hunden como Pedro. Señor, manda que camine allí igual que vaya yo a ti. Ven conmigo. Y a medio camino se empieza a hundir por la duda. Y eso no procede de Dios. De Dios es, ven conmigo, aquí te quiero. No de la duda. ¿De qué estás dudando? ¿No tienes la Biblia? ¿No tienes una iglesia? ¿No tienes un pastor que te pueda aconsejar? ¿No tienes la predicación? ¿Qué te falta para saber qué es? ¿Qué te falta para saber qué es? ¿Por qué estás dudando? Ay, es que no sé si hacerlo, no sé ni si no hacerlo, no sé. Ve a aquellos, por ejemplo, que dicen, es que no sé si bautizarme, no sé si no bautizar. Eso no procede de Dios. A ver, tienes que decidir entre esto y esto. ¿Esto está bien? No, no está bien. ¿Esto está bien? Sí, eso está bien. ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál es tu duda? ¿De qué estás dudando? ¿Estará bien el divorcio? A ver, ¿qué dice la Biblia? No hay divorcio. Entonces, ¿qué dudas? ¿Me separaré o no me separaré? ¿Qué dice la Biblia?
que si se llegan a separar sea por un poco de tiempo, de mutuo consentimiento, para que pronto se puedan unir. Entonces, ¿dónde está la duda? ¿Iré o no iré a la iglesia? ¿Qué dice la Biblia? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿De qué dudas? O sea, ¿dónde está la duda? La duda no procede de Dios. Ay, es que no sé si hacer esto o no hacerlo. No lo haga, no lo haga, no lo haga. ¿Cómo que no? No lo haga. Si faltara un día para casarte y tuvieras dudas, no te cases. No importa que pierdas el salón, no importa qué, no lo hagas. Porque las dudas no proceden de Dios. No es de Dios, no es de Dios. No es de Dios, no es de Dios. ¿Ya dudaste? No es de Dios. Es que yo no sé quién será de estos tres. Bueno, obviamente la duda te lleva a que nada de eso procede de Dios. Amén. Versículo 9, 5:9. Ánimo, hermano, ánimo. No se ande desvelando. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura, tantita, leuda toda la masa. Es aquello que nos desvía. Lo que no procede de Dios es aquello que nos desvía. Que nos desvía de lo bueno. Si ya lo estabas haciendo bien, ya lo estabas haciendo bien por... Ay, Venía un hermano, hace muchos años venía y se convirtió a Cristo y empezó a asistir con su corbata y luego ya con su saco. Y de pronto empezó ya otra vez a como antes vestía, otra vez fodongo y está en chanclas. Ya cuando llegó en chanclas ya no me aguanté y le dije, hermano, ¿qué pasa? Es que se burlan de mí. Los borrachos, los drogadictos, los adúlteros se burlan de mí y me pesa. Los cristianos deberíamos aprender, hermanos, también a saber de quién procede algo para darle o no darle valor. Pero es aquello que nos desvía de lo bueno. Eso no es de Dios, eso es el diablo atacándote. Dios no te puso eso. Vale, búrlense de él. Búrlense de él para que no vaya a la iglesia. Búrlense de ella para que se siga vistiendo como se vestía. Critica, eso no es de Dios, no es de Dios. Dios no hace eso. Dios no procede de Dios aquello que nos desvía de lo bueno. No procede de Dios aquello que nos desvía de la verdad. No procede de Dios, no es de Dios. Aquello que nos desvía de la verdad. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? ¿Ok? Nada más que te quede bien claro, por si no lo tenías, que cualquier hombre o mujer, dependiendo de lo que seas, que trate de enamorarte o de buscarte, no procede de Dios. Si estás casado o casada, la única persona que puede hacerte feliz es tu pareja. No es de Dios. Porque muchos dicen, ay, me cayó la bendición. Ay, Dios se acordó finalmente de cómo yo sufro y cómo padezco y de mis soledades y de lo mal que me trata mi pareja y de lo mucho que yo sufro, y gloria a Dios porque me mandó finalmente a alguien que me ame, a alguien que me comprenda, a alguien que me cuide. Eso no procede de Dios. Algo que nos desvíe de lo bueno, de la verdad, no procede de Dios. Aquello que nos desvíe de lo correcto. Mira, joven, señorita, o es cristiano, cristiana, o definitivamente no procede de Dios. Fin. No tienes más que buscar, no tienes más que dudar, no hay nada más. Es aquello que nos desvía, no procede de Dios, lo que nos desvía de lo bueno, de lo correcto, de lo que es de Dios. Aquello que nos desvía también de servir a Cristo. ¿Cuántos se desviaron, como el ejemplo anterior, que se desvían tras de X cosa en lugar de servir al Señor?
Normalmente son 3 cosas: o la sexualidad, el adulterio, la fornicación, o el dinero, o la fama. Cualquiera de esas 3 cosas son las que usa Satanás para desviarnos de servir a Cristo. No procede de Dios, no procede de Dios. Aquello que te desvía de tu ministerio no es de Dios. ¿Cómo Dios te va a quitar? Te va a dar algo por lo cual te quiten el ministerio. Aquello que pierdas, que te desvíe de tu testimonio y que de pronto andes dando un terrible testimonio por lo que estás haciendo. Aquello que nos desvíe de la verdad. Corrían bien, dice Pablo, ustedes corrían bien. ¿Quién los desvió? Porque eso no procede de Dios. No procede de Dios. Hermanos, aquí me detengo para decir lo que es obvio. Si no procede de Dios, procede de Satanás. Satanás le dijo al Señor Jesucristo: ¿ves todo esto? ¿Ves? Y le enseñó todos los reinos del mundo. ¿Los ves? Todo esto es mío. Si tú te postras y me adoras, yo te lo doy. ¿Tú dices? ¿Para qué? ¿Para qué le buscas? Es lo que quieres, ¿no? Los reyes. Ok, tú eres rey, ¿no? Ah, sí, muy bien. Pues ahórrate un atajito aquí, tú te postras y yo te los doy, de veras sí te los doy. Y sí se los hubiera dado. Pero como lo hubiera vencido, volverían a sus manos porque lo venció. Y todo aquel que es vencido de alguno se vuelve esclavo de aquel que lo venció. Procede de Satanás. Los amantes, las amantes proceden de Satanás. Es Satanás quien toma a lo que hace Satanás. Satanás se disfraza como ángel de luz. Mira qué persona tan agradable, tan bella, tan interesante. ¿Cómo no va a venir esto de Dios? Dios nos dice la verdad. Dios nos muestra la verdad. Mira, un novio cristiano, Dios no te va a ocultar que está feo. Pero Satanás te va a traer algo que te va a engañar. Lo que no procede de Dios procede de Satanás. Una persona muy agradable, muy hermosa, muy atractiva, que tiene interés en ti, hombre feo, desagradable, que parece que lo arrastraron desde la cuna, ¿no? Y dice uno, es que soy tan horrible, y esta mujer me acepta. Claro, no es mi esposa, pero me acepta. Todavía las puedo, todavía soy muy macho. Yo sabía que debí de haber sido actor. ¿Lo nota? No procede de Dios. Procede de Satanás, aquello que nos desvía. Es lo que quiere Satanás, que usted no asista a la iglesia, por la razón que sea. Nada más que no asista. Vea lo que hizo. Vea lo que hizo. Fue capaz de cerrar las licorerías, fue capaz de prohibir la cerveza, fue capaz de cerrar los prostíbulos, lo que sea, con tal de que también se cierren las iglesias. Dicen que el COVID procede de Dios. ¿Qué va a proceder de Dios el COVID? ¿No es obvio de quién viene el COVID-19? ¿No es obvio? ¿No es obvio de quién procede si las iglesias se cerraron? Cosa que no había ocurrido en siglos. Con tal de que caiga en el pecado y se desvíe, Satanás va a hacer lo que sea. Lo que sea. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Y sería digno de otra predicación. Aquellos que se dejan usar por Satanás. Aquellas que se dejan usar por Satanás. ¿Sabe cómo se le dice a las mujeres que se dejan usar por Satanás? Brujas. ¿Y sabe cómo se le dice a los hombres que se dejan usar por Satanás? Pues brujos. Es aquello que nos desvía. No procede de Dios.
procede del enemigo, procede de Satanás, que quiere evitar que hagamos lo bueno, que sirvamos a Cristo, que hagamos lo correcto, que quiere evitar que tengamos un ministerio, que quiere evitar que sigamos tras la verdad y nos mantengamos en la verdad, que quiere evitar que venga la iglesia. Versículo 10. Y confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. No procede de Dios aquello que nos perturba. Vamos a ver, pensemos en alguien que dice, fue a la iglesia, me enfermé, estoy a punto de morir, yo estoy tranquilo, estoy en paz. Recuerdo palabras de mi prima Marisol respecto a su esposo Omar, que falleció del COVID. Cuando él se iba de su casa y se despedía de sus hijos y de su esposa, les dijo, no tengo miedo, quiero que sepan que no tengo miedo, que estoy en paz y que sé a dónde voy a ir. Si muero voy a ir al cielo, no tengo miedo y estoy en paz. Amén. No iba todo preocupado, asustado. Ay, ¿qué me va a hacer de mí? ¿Qué me van a hacer? Ay, no quiero ir al doctor porque, ay, no quiero ir al seguro porque me vayan a internar. Eso no procede de Dios. Eso no procede de Dios. No procede de Dios aquello que nos perturba. Perturbar es inquietar, es molestar, es turbar, es trastornar. Un cristiano preocupado no es algo que proceda de Dios. No es de Dios. ¿Qué te preocupa? Eso no es de Dios. ¿Cómo sabes? Porque Dios no nos preocupa. Dios no nos turba. Turbar es inquietar. Inquietar es enojarse acerca de cualquier cosa. Es estar preocupado. A ver, no llama a un hijo y entra. Ya me lo mataron, de seguro chocó, me lo atropellaron. Eso no procede de Dios. Eso no es de Dios. Vivir así no es de Dios. Dios es un Dios de paz. Amén. Es un Dios de paz. No sabemos nada. Bueno, vamos a esperar a saber qué pasó. Ya llamaron, chocó, ok, ya sabemos qué pasó. Amén. Es que pastor no puede ser. Así es. Así es, porque lo otro no procede de Dios. Aquello que perturba no procede de Dios. No es de Dios. Dios es un Dios de paz. Amén. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de seguridad. Nos dio la seguridad de nuestra salvación. Entonces, ¿de qué estás preocupado? ¿Qué va a pasar con mi familia si yo me muero? Está en las manos de Dios eso. Está en las manos de Dios. Yo te aseguro algo que la Biblia dice. La Biblia dice, yo no he visto a hijo de justo mendigando pan. Si tu mayor preocupación es que vayan a andar mendigando pan, puedes morir en paz sabiendo que eso no va a pasar. Dios se va a encargar de que eso no pase. Si nosotros los jefes de familia llegamos a faltar, Dios tomará en nuestro lugar. Amén. Dios es un Dios de paz. ¿De qué estás preocupado? ¿Qué te asusta? Toma las medidas que debes de tomar, correcto, sí. Nadie te está diciendo que te burles, ni que retes a Dios, ni que tientes a Dios. A ver, Dios, si de veras tú me proteges, me voy a meter donde todos estén enfermos y no me va a pasar nada. Y Dios diría, mira, no has cuidado bien tu salud, con esa diabetes que te cargas, no has cuidado bien tu salud, y con esa alta presión que traes, y con todas esas enfermedades, y con esa obesidad, y con todos esos males que tienes, ten mucho cuidado. Amén. Y aunque no los tuviera, ten mucho cuidado. Una cosa es tentar a Dios y otra cosa es vivir preocupado. ¿Qué será? Seguramente algo bueno, porque Dios es bueno. Perturbar es inquietar, es molestar, perder la tranquilidad, es turbar, alterar el estado de ánimo. Tranquilo, tranquila, no es de Dios. No es de Dios que pelees, no es de Dios que discutas así, no es de Dios, no es de Dios, no es de Dios. Hay quienes somos muy apasionados, pero pues somos apasionados, pero no que estemos enojados y queriendo matar a alguien. No procede de Dios. Turbarse es trastornar.
Trastornar es cambiar las características personales. O sea, de pronto actuar como no es uno. Eso no procede de Dios. Oiga, hermano, pero si usted no... ¡No, que yo! Eso no viene de Dios. Eso no es de Dios, hermano. No es de Dios que usted esté así. ¿Cómo que de pronto por esto ya cambió? No ande cambiando. Es aquello que nos perturba, lo que no procede de Dios. Versículo 13, 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, no uses la libertad como libertinaje. Lo que no procede de Dios es aquello que nos lleva a la carne. Nunca Dios nos va a dar algo o va a hacer algo que nos lleve a la carne. Nunca. Nada que nos lleve a actuar, a vivir en la carne. No es de Dios. No es de Dios aquello que nos lleve a perder el testimonio. No procede de Dios. Si algo Dios quiere, es que cuidemos nuestro testimonio. Es que tengamos un testimonio. Y no es de Dios aquello que nos va a hacer perder el testimonio. Los niños te tienen por una buena señorita, por un buen joven. No es de Dios aquello que te lo quite delante de ellos el testimonio que tienes. No procede de Dios. Dios no da cosas para perder el testimonio. Dios no da cosas, ni permite cosas, ni hace cosas para que alguien pierda el testimonio. Cuida tu testimonio, hermano, hermana. No, es que Dios fue el que me permitió conocer. No es cierto eso, no es cierto, no procede de Dios. Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfraza como una respuesta a tus problemas. Satanás disfraza las cosas como cosas buenas. Satanás no te va a dar una bomba que tú puedas ver que es una bomba, la va a disfrazar. Lo va a disfrazar de un precioso regalo que cuando abras te estalle en la cara. Eso es lo que hace Satanás. No procede de Dios aquello que nos lleve a la carne, a vivir en la carne, para perder el testimonio, para perder el matrimonio. Nunca, jamás va a venir algo de Dios por lo cual perdamos el matrimonio. Los pleitos no proceden de Dios. Los malentendidos no proceden de Dios. Las groserías no proceden de Dios. No es de Dios. Nunca Dios va a hacer nada. Nunca Dios va a atentar contra el matrimonio. Nunca. La carne, el pecado, la naturaleza pecaminosa, me refiero, Satanás, el mundo, ellos sí. De ellos van a venir los ataques y todo lo que te puedas imaginar para que pierdas tu matrimonio, pero no de Dios. Venir a la iglesia nunca va a destruir tu matrimonio. No. Leer la Biblia nunca va a dañar tu matrimonio. Orar jamás va a afectar para mal a tu matrimonio. Hacer lo que la Biblia dice jamás va a afectar tu matrimonio. La mujer, dice la Biblia, que debe de someterse a su marido. Y la Biblia dice que el marido debe de amar a su mujer. Y miren, sin afán de querer poner algo por encima de algo, pero la realidad es que es más fácil someterse que amar. Esa es la verdad. Dios le está pidiendo al hombre que ame a su mujer, le exige que ame a su mujer, y a la mujer le exige que respete a su marido, que se someta a su marido. Jamás eso va a dañar ningún matrimonio, jamás eso va a destruir ningún matrimonio, jamás eso va a afectar a ningún matrimonio. Por el contrario, un hombre que ama a su mujer con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todos sus recursos, y una mujer que respeta a su marido y que se somete a su marido bíblicamente, ¿cuándo van a tener problemas? ¿Cuándo van a querer alejarse el uno del otro? ¿Cuándo van a querer dormir siquiera separados? ¿Cuándo? No procede de Dios el perder el matrimonio.
No procede de Dios perder el testimonio. No procede de Dios perder nuestra iglesia. Mi hermano, nosotros los cristianos deberíamos ya asustarnos cuando alguien está en la primera etapa, es decir, cuando cara a cara nos dice, hermano, deje ese pecado. Porque si no hacemos caso, va a tener que venir con testigos y decir, hermano, deje ese pecado. Hasta ahí los cristianos deberíamos decir, no, ya estuvo. Cuando se nos dice, se lo vamos a decir a la iglesia, el cristiano ya debería de estar rendido diciendo, no me lleven a la iglesia, no, jamás, no. No deberíamos de permitir llegar más que al primer paso. Ya nos debería de preocupar el primer paso cuando alguien viene y dice, estando usted y yo solos, le digo, deje su pecado. Ya, eso debería ser suficiente, amén. Porque no procede de Dios el que perdamos nosotros nuestra iglesia. No procede de Dios, no es de Dios. Que perdamos nosotros nuestra iglesia por nuestro pecado, jamás va a venir eso de Dios. Miren, de Dios es cuando la iglesia en la que estamos está mal, está en contra de la palabra de Dios y no hay manera de cambiarlo. Yo allí aconsejado, váyanse. Así sí, el pastor tiene secuestrada la iglesia, los diáconos tienen secuestrada la iglesia, los hermanos que tienen dinero, el grupito de hermanos que son los que más dinero tienen secuestrada la iglesia. Entonces, ¿qué haces allí? ¿Qué haces allí? Muévete. Y con pesar y tristeza llega el momento de decir, ¿usted puede cambiar lo que está pasando en su iglesia? No. Entonces, ¿qué hace allí? Es de Dios. Es de Dios. Pero cuando es nuestro pecado y nuestra necedad, es que no me dejan tener una novia incrédula, es que no me dejan tener un novio incrédulo, ¿vas a perder tu iglesia por eso? ¿Vas a dejar de asistir a la iglesia por eso? ¿Vas a dejar tu iglesia por eso? Eso no procede de Dios. Eso no es de Dios, eso no es de Dios. ¿Vas a dejar tu iglesia? No importa que no hasta te dejen dar clases, porque andas de adúltero o de adúltera. ¿Vas a perder tu iglesia por eso? Eso no procede de Dios. Eso no es de Dios. ¿Vas a perder el galardón? En el cielo, hermanos, hay galardones. Pero hay algo muy importante que la Biblia nos enseña. Hay galardones completos. No perdáis el galardón completo. Lo cual implica varias cosas. Rápido. Primera, que no ganes nada. O sea, que tú hayas estado, vamos a pensar, yo tengo 25 años aquí, 26 años. Tengo más, pero ya oficialmente más o menos 26 años. O termino aquí mi ministerio, o no tengo nada en el cielo. Esa es la primera postura. Galardón completo quiere decir, pues sí, estuviste 27 años, 30 años, pero no terminaste, así es que no te voy a dar nada. ¿Se imaginan eso? 26 años, llegar al cielo y no nos den nada. ¿Por qué? Pues porque terminaste haciendo algo que no debías de hacer, o tus hijos terminaron haciendo algo que no debían de hacer, y perdiste el pastorado de la iglesia, y todos esos años que tú invertiste, no hay galardón. ¿De veras, Señor, no hay galardón? No hay galardón. Esa es la primera postura. La segunda postura es que del galardón, pues el Señor tome un pedacito, una parte y diga, bueno, ten, pues. Esa es la otra postura, de galardón completo. Jamás el Señor, jamás nos va a dar algo para perder el galardón. La otra idea es, bueno, yo tenía, la tercera opción es, bueno, yo tenía para ti este galardón, aquí, mira. Pero como no terminaste y todo eso, te voy a dar este acá más pequeñito, más chiquito, que pues espero que te sirva de algo, ten. ¿Vamos a perder el galardón? Eso no procede de Dios. No me quiten mi ministerio, no, pastor, déjeme echarle ganas, déme otra oportunidad, yo le ruego, no, quítemela. Es más, ahí está. ¿Y piensas que vas a recibir? Vas a perder el galardón. ¿Por qué? ¿Por tu orgullo? ¿Porque no tienes ganas? ¿Por tu pereza? ¿Por qué? Eso no procede de Dios. No es de Dios.
No es de Dios que te quiten el ministerio. Pues yo creo que ya Dios había determinado que me quitaran el ministerio. Eso no procede de Dios, no es de Dios. O sea, no es la voluntad de Dios. Mi voluntad es ya quítaselo. ¿Me siguen? Amén. Hay cosas que no proceden de Dios. Aquello que nos esclaviza, aquello que nos aleja de Cristo, aquello que nos estorba, aquello que nos confunde, aquello que nos desvía, aquello que nos perturba, aquello que nos lleva a la carne, es decir, a perder el testimonio, el matrimonio, la membresía de la iglesia, el galardón. Todo eso no procede de Dios, no es de Dios. Yo espero que un día haya alguien que quiera escucharme. Primero espero que esto no pase, pero si llega a pasar, que yo le pueda decir a una señorita y a un joven, esto no procede de Dios, no es de Dios esto. Ese noviazgo que te traes no es de Dios. Y me crean, y le crean a Dios y digan, ok, pastor, ¿qué hay que hacer? Rómpelo, 1 año, vamos a esperar. Si es de Dios en 1 año, yo los respaldo, yo los caso. Si es de Dios, yo los ayudo. Pero ahorita lo que vas a hacer es lo que se te está diciendo, obedece. Yo espero que un día puedan aceptar eso y creerlo y decir, es cierto, esto no procede de Dios. Cabezas inclinadas, ojos cerrados, vamos a orar. Se vaya a quedar dormido ahorita orando, y si se queda dormido, cáigase de la silla y pégase. Padre celestial, vivimos tiempos de profunda confusión y esto no procede de ti. Hay mucha gente confundida, hay muchos cristianos confundidos que no saben, que no entienden. Si la música es rock para adorar a Dios, si se vale esto, si no se vale lo otro, si esto es bueno, si esto es malo. Como si no hubiera una Biblia, Señor, a la cual pudiéramos tener acceso. Como si no hubiera un pastor que pudiera aconsejar. Como si no hubiera predicaciones que enseñan. Yo te ruego, mi Dios, si hay alguien en esta hora que está inclinando su corazón hacia algo que no procede de ti, que en esta hora desista. Que en esta hora se rinda. Que en esta hora, Señor, tome una decisión. Te lo ruego, te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Siga orando, hermano, hermana, siga orando. La predicación ha sido instructiva, por supuesto, ha sido para enseñar, para develar, para mostrar, para iluminar aquello que no procede de Dios. Y es aquello que te esclavice. ¿Te sientes esclavo? ¿Eres esclavo de algo? ¿Eres esclavo de tu trabajo? ¿Por eso no vienes? ¿Eres esclavo de alguien, de algo? Déjame decirte que Cristo nos hizo libres y que esa esclavitud no procede de Dios. ¿Hay algo que te está alejando de Cristo? No procede de Dios. ¿Hay algo que te estorba para obedecer, para hacer la voluntad, para servir a Cristo, para servir en tu iglesia? Eso, si hay algo que te estorba, déjame decirte que eso no procede de Dios. El deporte que practicas, el equipo en el que quieres jugar, eso no procede de Dios. Los partidos que te gusta ver en la televisión, eso no procede de Dios. Es que estoy confundido, eso no procede de Dios. Es aquello que nos desvía, es aquello que te preocupa, que te perturba, que te ha roto la tranquilidad. Eso no procede de Dios. Eso no hace Dios. Es aquello que nos lleva a la carne, a perder el testimonio, el matrimonio, la membresía, el galardón. Eso no procede de Dios. La invitación es esta. Si tú dices, yo, ahora que entiendo lo que no procede de Dios, tomo la decisión de no tomar en mis manos aquello que no procede de Dios. Si esa es tu decisión, ponte de pie. Si esa es tu decisión, si tú le quieres decir al Señor en esta hora, lo que no procede de Dios, yo no lo voy a tomar en mis manos. Yo no lo quiero en mi vida. Yo no me voy a dejar guiar, yo no voy a tomar decisiones por aquello que no procede de Dios. Yo no seré como los Gálatas que se desviaron, creyendo que algo procedía de Dios, cuando en realidad no era de Dios. Dios no envió a estas gentes a decirles que guardaran la ley. Dios no enseñó que debemos guardar la ley. Eso no es de Dios. Lo triste es que hay quienes creyeron que así era y se desviaron. Hay cosas que no proceden de Dios. Renuncia a ellas.
En esta hora dile al Señor, renuncio a lo que no procede de Dios. Si en algo también Dios habló a tu vida, pues es tiempo de tomar decisiones. Padre bueno, vivimos tiempos peligrosos, endemoniados, con muchos cristianos, mi Dios, como los Gálatas, creyendo que algo viene de Dios, que algo procede de Dios, cuando no procede de Dios. Lo cual ha llevado a grandes y profundos pecados y terribles decisiones, y daños a la iglesia, y daños al testimonio, y destrucción de familias y de matrimonios, por creer que algo es de Dios cuando no lo es. Debiéramos estar ocupados de discernir lo que no es de Dios, de lo que sí es de Dios. Ocupados de practicar permanentemente este discernimiento de lo que es de Dios, de lo que no es de Dios. Yo te ruego para que en nuestra iglesia, Señor, no haya duda de estas cosas. Si alguien está dudando de si su trabajo es de Dios o no es de Dios, la sola duda, Señor, ya parecería suficiente. Si hay algo que estorba, parecería, Señor, que es suficiente como para decir esto me estorba y esto no es de Dios. Pero cada uno, Señor, debe de tomar sus decisiones. Cada uno debe de tener sus propias convicciones. Ya no es tiempo de estarle echando la culpa o la responsabilidad a nadie más, ni siquiera al pastor. Es la decisión de cada quien, Señor. Te damos las gracias por tu palabra en esta hora, en nombre de Jesucristo. Amén.